sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hay combates en el Huila con disidentes de Iván Mordisco que ayer en la tarde intentaron matar a otro político, el parlamentario huilense Julio César Triana, que es de un partido de oposición de Cambio Radical. Habían pasado apenas 3 horas del sepelio de Miguel Uribe y estos disidentes volvieron a atacar. Aquí, por fortuna, sin resultado trágico, porque Triana, su equipo, se salvaron, él está ileso. Fueron 8 disparos que hicieron a su camioneta, que es blindada, con fusiles y pistolas, narrados por él mismo casi en directo, a través de las redes sociales. Estaba en el municipio de La Plata, zona en donde se producen esta madrugada combates con el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana, que dejan aparentemente heridos en ese grupo de Iván Mordisco. Somos lo que pensamos. Por eso necesitamos tener conciencia de la calidad de nuestros pensamientos. ¿Tus pensamientos son optimistas? ¿Constructivos? ¿Cómo son tus pensamientos? Hoy quisiera que analizaras tu diálogo interior. No te olvides, lo que creamos aquí, lo hacemos en la vida diaria. Por eso te invito a 3 cosas: a tener esperanza, a confiar en que todo va a salir bien, a pensar que es posible construir las mejores situaciones y a pensar que las relaciones que tienes van a llenarte de felicidad, de gozo y que vas a poder realizarte. Tú eres una persona valiosa. ¡Ánimo! Tú sabes. El adiós, la despedida de Uribe, fue multitudinario, pese a las restricciones de seguridad, en las afueras de la Catedral Primada, en el centro de Bogotá. Una multitud que efectivamente, tiene razón el presidente Petro, coreó contra él, contra el gobierno, una multitud que estaba pidiendo justicia. Lo único que hubo, el único olor del gobierno, fue el batallón Guardia Periodista. Y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 4 minutos. Son muchas las personas que hoy están de luto. Tenemos presente las imágenes y las palabras de María Claudia Tarazona, Miguel Uribe y María Carolina Hoyos, quienes con el corazón roto despidieron a su esposo, a su hijo y a su hermano. Estoy seguro también de que muchos otros en sus propias historias están sintiendo el dolor de la pérdida de un ser querido, porque todos en algún momento de la vida pasamos por esta dura experiencia. Por eso hoy quiero hablar del duelo. El duelo es el proceso de experimentar tristeza y dolor, ese dolor emocional tras una pérdida significativa como la muerte de un ser querido. Es una respuesta natural y humana que se manifiesta en emociones como la tristeza, la ira, la culpa y en cambios de comportamiento y aún en la salud física. A medida que se va elaborando el duelo, se aprende a vivir a pesar de la ausencia. Lo primero que hay que tener claro es que el dolor de esa pérdida nunca desaparece, permanece como una marca imborrable. Uno se acostumbra a él, desarrolla herramientas para convivir con la presencia del dolor y seguir adelante en la vida. Lo segundo es aceptar el dolor y expresar las emociones de manera consciente y libre,
para que todo lo que sea experiencia se renueve en nuestro interior y así pueda exteriorizarse de manera sana. Lo tercero es honrar a quienes amamos, viviendo con coherencia y con responsabilidad, siendo felices desde los valores que compartimos con esas personas que ya no están. En este camino es importante recordar que cada persona vive el duelo de manera única, de manera personal. También es necesario buscar redes de apoyo, personas que nos acompañen, personas que nos escuchen, personas que nos abracen o que simplemente estén cerca. Y no puede faltar la experiencia espiritual, desde la fe o desde la búsqueda personal de sentido que cada uno tiene. Allí encontramos un pilar poderoso en este proceso. La conexión con lo trascendente nos ofrece un horizonte más amplio para que la ausencia física no nos haga sufrir demasiado. Oye, orar, meditar, reflexionar, tener la práctica religiosa que tú practicas, que tú buscas, seguro te va a ayudar a vivir este momento para que puedas seguir adelante, para que puedas vivir con fortaleza y ganar. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 7 minutos. Es hora de hablar del fútbol de casa. Primero de la liga, la Betplay Dimayor, que tiene un Deportivo Cali que sigue escalando en la tabla con buenos resultados y buenas presentaciones. Lo hizo en condición de local para derrotar 3-1 al Unión Magdalena con Estupiñán y ojo con este nombre, el doblete de Johan Martínez, que ha aparecido en este inicio de campeonato como una de las cartas de gol y fórmulas de solución del equipo que dirige Alberto Gamero. Ricardo Márquez, el Caballo Márquez, anotó para el Unión Magdalena, el Ciclón, que vuelve a sufrir una derrota. Con este resultado de una fragmentada fecha 7, el grupo de los 8 lo comanda Junior con 14 puntos, la escolta Nacional con 11, que es segundo, y Llaneros, el equipo de Villavicencio, también tercero con 11 unidades. Cuarto aparece Fortaleza con 10 también está Medellín quinto, sexto Tolima con 10 y séptimo Santa Fe con 9 unidades. Ahora el Cali, tras la victoria frente al Unión, es octavo con 9 puntos en la tabla de la clasificación. Por liga, hoy tendremos el duelo entre Pereira y América de Cali y el partido aplazado de la fecha 5 entre el Deportivo Pasto y el Envigado Fútbol Club. Les decíamos que Tolima es sexto con 10 unidades. Está metido en el grupo de los 8 en liga, pero ha recibido un duro golpe, la eliminación en Copa Colombia en las últimas horas. Real Cundinamarca derrotó al Tolima 1-0 y cerró el global 3-1 para dejar afuera al Vinotinto y Oro de este torneo, la Copa Colombia. Eliminado Tolima, primer golpe en la era de Lucas González, por lo menos en este nuevo semestre, el segundo semestre del año 2025. Y en el torneo Betplay hay novedades, es decir, en la B, en el ascenso de Colombia. El Cúcuta Deportivo en la Frontera igualó 2-2 con el Deportes Quindío. Quindío es colero de este campeonato, es 16º con tan solo 3 puntos. Y el empate ha generado la renuncia del técnico Bernardo Redín. Es el fin de su segundo ciclo. Venía de igualar en este torneo, en la B, en el ascenso, 0-0 con Huila, 1-1 a propósito con Real Cundinamarca y 2-2 con el Quindío. Y sufrió 2 derrotas en Copa Colombia frente a Atlético Nacional, 1-0 y 3-0. Ese panorama, a pesar de que el Cúcuta es segundo con 9 puntos en la tabla, tan solo lo supera Jaguares con 12, ha generado, reiteramos, la salida de Redín. En la Liga Femenina, qué lamentable lo que se vivió en el Estadio El Campín de Bogotá. Se enfrentaban Santa Fe y América. Y se dieron actos racistas en el tiempo adicional del segundo tiempo. Desde la tribuna occidental, un hincha con camiseta de Santa Fe empezó a atacar al entrenador del América, Carlos Hernández, y a su cuerpo técnico. Le gritaba negro y a ese negro súmele los insultos correspondientes. La gente del equipo Escarlata en el banquillo reaccionó, incluso el entrenador le comunicó, le hizo saber a la central Camila Rodríguez sobre lo que estaba sucediendo. La central del partido, la juez del compromiso, detuvo las acciones. Hubo inquietud sobre si se podía o no continuar el juego. Hablaron con las capitanas Diana Ospina y Viviana Acosta y al final el partido se cerró, se pudo terminar. Santa Fe cayó 1-0 a manos del América. El gol fue de Alexa Bar. Esto significa que en los
cuadrangulares semifinales, por supuesto, repudiando los actos de racismo. En el América, con la victoria, se establece segundo detrás de Nacional, que tiene 6 unidades. América tiene 4. El América, a propósito, en las últimas horas sacó un comunicado donde utiliza el numeral, el hashtag negro a mucho honor, haciendo alusión al respeto por no solo los jugadores, sino los integrantes de su plantel. En una parte del comunicado dice: por los negros de nuestro equipo, los negros del equipo profesional, de nuestro cuerpo técnico, de nuestras categorías de formación, por los negros que hacen parte de nuestra historia como institución, por los negros del país. Es decir, América toma como bandera también el hacer respetar y defender la posición y la realidad de los ataques vividos en las últimas horas. Hoy tendremos Millonarios Nacional, Medellín Cali, esto por la Liga Femenina. El otro grupo lo comanda Orso Marzo con 7 puntos. En desarrollo de esta instancia semifinal. Y en Juegos Mundiales, atentos, porque el patinaje de velocidad nunca falla. Nuevo oro, otra vez Gabriela Rueda, la bogotana, superó a la ecuatoriana Gabriela Vargas, que se quedó con la plata, y Larissa Geiser de Alemania fue bronce en la prueba de los 5.000 metros por puntos. 4 oros para Colombia, 5 platas y 5 bronces. Son 14 medallas que acumula ya nuestro país en China, mientras que en Asunción, la noticia del momento en Juegos Panamericanos Junior la da la natación. Oro para Colombia con Isabela Bedoya en los 50 metros libres femenino. Lo particular de la prueba, que además ha generado nuevo récord panamericano en la categoría, terminó con empate. Técnicamente fueron 2 oros. La brasilera Stephanie Balducini igualó con Isabela Bedoya, una electrizante prueba en la competencia rápida de velocidad de 50 metros libres en las piletas panamericanas en territorio paraguayo. Los Juegos Mundiales, a propósito, los de China, usted los puede vivir a través de nuestro canal Caracol Sports en nuestra aplicación D2, completamente gratis. 7:12, los deportes, a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Como dice. Anoche el presidente Petro dijo con razón desde el departamento del Chocó que creía que los gritos que hubo ayer en la Plaza de Bolívar salen desmadrados por la muerte de un senador, de Miguel Uribe, y que eso es lo que quieren los asesinos, que pareciera que los asesinos quisieran que nos matemos entre nosotros mismos, que es una buena reflexión de la cual debe tomar nota él mismo, a ver si entre todos, el presidente y todos los demás, somos capaces de evitar ese lenguaje radical que se ha tomado la política en Colombia y que fue tan viral y que ha sido también tan presente alrededor del crimen de Miguel Uribe, que terminó su vida ayer en una despedida conmovedora. Miguel Uribe Turbal, la última de las víctimas de la violencia absurda en Colombia. Sus restos descansan desde ayer a las 3 de la tarde en la nave principal del Cementerio Central de Bogotá, al lado de figuras muy representativas de mucha altura de la política en Colombia. Sepultado allí al lado de Galán y al lado de expresidentes, que era lo que él quería, Miguel Uribe, ser presidente de Colombia, y era en lo que estaba en esta campaña electoral. Hay combates en el Huila con disidentes de Iván Mordisco que ayer en la tarde intentaron matar a otro político, el parlamentario huilense Julio César Triana, que es de un partido de oposición de Cambio Radical. Habían pasado apenas 3 horas del sepelio de Miguel Uribe. Héctor, confirmado, lo del señor Landau fue en el cementerio hebreo del sur de Bogotá. El cementerio hebreo que ha sido... Barrio Inglés, localidad Rafael Uribe Uribe. Exactamente. Claro. Localidad Rafael Uribe Uribe. Mi error es que habíamos visto un enlace y decía Mártires, pero no es Mártires. Corrijo, rectifico. Es que es en el sur. ¿Sabe dónde queda, Ricardo? Al frente del centro comercial Centro Mayor. ¿Se acuerda ese centro comercial que está como en una diagonal que termina en la autopista del sur, claro, antes de llegar a Musú? Ahí está el cementerio, que incluso en Bogotá, Néstor, le dicen el cementerio de los polacos, Néstor, porque pues es un cementerio hebreo, pero claro, buena parte de los polacos, lo de los polacos, judíos venidos de Polonia, porque son judíos askenazi de Polonia, claro. o de Rumania. Quiero saludar a Marcos Néstor, señor.
Néstor, quiero decir que a mí me gusta mucho el símbolo de que ellos ponen unas piedras en sus tumbas. Ese es un símbolo precioso. Nosotros ponemos flores, tú sabes que las flores de alguna manera se marchitan. Ellos ponen piedras por el sentido de la durabilidad, de la eternidad, del respeto y sobre todo para dejar claro que esta tumba ha sido visitada. Entonces, por eso el señor Landau pone unas piedras en esas tumbas de sus abuelos. Que fue él en Bogotá, que él le hace un homenaje a Bogotá, que terminó siendo de carambola el lugar que recibió a sus abuelos. Ni francés y más colombiano que muchos, por lo menos en sus orígenes. No, pues judío de origen austriaco. Pero sus abuelos vivieron y murieron en Bogotá. Sí. Que fue a quien dijo el presidente Petro que estaba pensando prohibirle el ingreso a Bogotá. Marcos Pekel es el director de las comunidades judías en Colombia. Marcos, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Saluda a su mesa de trabajo y a la audiencia Blue Radio. ¿Usted acompañó al señor Landau al cementerio? Sí, tuvimos la ocasión de acompañar al señor Landau al cementerio. Nosotros ¿Cómo se pronuncia? A propósito, porque el presidente, como usted escuchó, dijo, esto me suena francés, y dijo entonces Landau. No, el apellido de Landau es un apellido de origen, la familia del subsecretario es de origen austriaco. Hay que hacer una corrección a la nota de que es el cementerio de los polacos. Realmente el cementerio de Ashkenazi, como usted dijo, Néstor, tiene tumbas de judíos que llegaron de Rumania, Polonia y Alemania también. Hay una gran cantidad de tumbas de judíos que llegaron de Alemania y de Austria. Y el señor Landau tiene sus abuelos. ¿Cómo nos enteramos nosotros? El señor Landau participó en la cumbre de la OEA hace unos meses en una de las islas del Caribe, y ahí se encontró con un representante de Colombia, y él le mencionó que sus abuelos estaban enterrados en algún cementerio en Bogotá. Inmediatamente esa persona se comunicó con nosotros, nos buscamos las tumbas, le mandamos las fotos de las tumbas al subsecretario, y desde entonces pues me imagino que le nació la necesidad de visitar la tumba de sus abuelos. Sí. ¿Ese cementerio sigue abierto hoy, Marcos? El cementerio sí abierto únicamente a visitas en esto. El cementerio tuvo su último entierro quizás en el 2005, pero ya desde fines de los años 90 se había inaugurado el cementerio Hebreo del Norte, y el cementerio Hebreo del Sur ya únicamente usa para visitas, ya no se entierra a nadie más allá. Sí. ¿El señor Landau es askenazi? El señor Landau de origen askenazi, aunque él adoptó la religión católica, él mismo lo dijo. Incluso ayer hizo comunión en la ceremonia fúnebre de Miguel Uribe. Él es de origen askenazi, claro, sus dos abuelos llegaron acá de Austria, como muchos judíos que llegaron a Colombia, pero pues su familia no se radicó acá. Finalmente el señor Landau nació en los Estados Unidos. Claro. Nació en España, pero se creció en Estados Unidos. ¿Habla español? Perdóneme, Ricardo. Tranquilo. ¿Habla español el señor Landau? Sí, porque él fue embajador de Estados Unidos en México anteriormente. ¿Cómo es la historia de los abuelos del subsecretario Landau? ¿Qué les contó a ustedes, Marcos? Bueno, simplemente que los abuelos llegaron acá, obviamente, como muchos judíos que llegaron, incluso algunos no sabían a dónde iban a llegar, pero ellos, sus hijos, los hijos de sus abuelos emigraron prontamente de Colombia, por lo tanto sus padres no tuvieron mayor arraigo acá, pero ellos sí se quedaron acá en Colombia. ¿Por qué se quedaron los abuelos? Pues mire, ya una vez habían emigrado de Austria a Colombia, sin que yo conozco muy bien la historia, pero al haber emigrado ya una vez por razones de la guerra, seguramente por la edad, no quisieron volver otra vez a emigrar y se quedaron acá, fallecieron acá y fueron enterrados en tumbas que están muy separadas, no están juntos. La tumba de su padre, que era un doctor, y de su madre, la señora Janet Landau. Sí, Marcos, fíjese que el subsecretario dice que es la primera vez en su vida que visita las tumbas. Él dice que las encuentra bien conservadas, pero además aclara, o por lo menos da pista, dice que nunca nadie ha visitado esa tumba porque no tiene familia aquí en Colombia. Y quisiera preguntarle a usted si de pronto tienen rastro de Landaus colombianos.
Mire, primero que todo, pues el cementerio es mantenido por dos de las comunidades de Bogotá, el Centro Israelita de Bogotá, que es la comunidad ashkenazí de judíos principalmente por Rumania, y la Asociación Israelita Montefiore de judíos que llevan de Alemania, se encargan de que el cementerio esté bien mantenido, aunque muchísimas de las tumbas no tienen dolientes acá en Colombia ya, pero el cementerio se mantiene impecable. Hubo otra familia Landau en Colombia. Yo tuve un compañero Landau cuando yo estaba estudiando en el Colegio Jurón Hebreo. Él se fue del colegio temprano hacia los Estados Unidos cuando estábamos en quinto de primaria, y ayer le mencioné al subsecretario, pero él dice que no cree ser familiar de ellos. Fuera de eso, seguramente puede ser que haya alguien con ese apellido, pero que nosotros en la comunidad conozcamos en este momento no hay ninguno. ¿Usted a qué hora fue con él al cementerio, Marcos? Él al cementerio fue después de que terminaron las honras fúnebres, toda la ceremonia de Miguel Uribe. Él salió de la catedral directo al cementerio. Antes de tomar el vuelo de regreso a Washington. No conozco su agenda, yo simplemente sé que después de la catedral él llegó allá. Vale, ¿y qué le dijo de Bogotá a propósito? Pues la verdad que no tuvimos mucho tiempo de hablar. La agenda del subsecretario estaba bastante apretada. Le dimos como presente al subsecretario un libro que acaba de publicar la Sociedad Genealógica Judía Colombiana sobre la historia de la comunidad judía de Bogotá, que además se publicó en inglés, Néstor, también porque muchos de los descendientes de la comunidad ya no viven acá y algunos ni siquiera hablan español. Ese libro se publicó hace un año. Le dimos ese presente ahí mismo en el cementerio al subsecretario, que la visita fue bastante, digamos, emocionante, y con importante que elevamos la oración del Kadish a sus abuelos. Fue quizás lo más emocionante que hicimos ahí. Le pregunto por Bogotá porque está poniendo hoy un mensaje sobre Bogotá diciendo que Bogotá tiene una vibra diferente y pone 4 fotografías de edificios de ladrillo, que me da la impresión de que los edificios de ladrillo, claro que son un sello muy de la arquitectura bogotana, de Salmona, del impacto de los arquitectos del siglo pasado, que esa arquitectura lo impactó a él un poquito, por lo menos. Pues él estaba él había llegado, creo que la noche anterior, bastante impresionado con la ciudad. Me imagino que la impresión tenía un doble significado. Uno, el hecho de que sus raíces estaban acá, y segundo, pues llegar a una ciudad que quizás en la que no había estado por muchísimo tiempo. Sí. Marcos, un abrazo, gracias. Gracias, Néstor, a usted. Dice el subsecretario Landau. Creo que en parte, hablando de la vibra de Bogotá, María Consuelo, sí, se debe a los omnipresentes edificios de ladrillo rojo, que es otra de las características de Bogotá que nosotros no apreciamos, pero ese contraste del rojo, naranja, del ladrillo, claro, con las montañas orientales de Bogotá suele impactar a quienes vienen por primera vez. Que tanto trabajó Rogelio Salmona. Herencia total de Rogelio Salmona. Sí. Claro. Y de hecho, el cementerio del que hacían referencia fue declarado bien de interés cultural, o sea, es patrimonio cultural de la nación desde 1998. Creo que también ahí hay un reconocimiento a toda esa herencia, no solamente en la arquitectura, sino en la cultura en Colombia. Claro, pero eso de la arquitectura con el ladrillo al aire en Bogotá es muy, muy característico y le llama mucho la atención a los extranjeros. Y claro, Salmona pues hizo los más icónicos, digamos, pero incluso había unos anteriores. Las Torres del Parque, por ejemplo. Bueno, la Torre del Parque es de Salmona, claro, pero el Centro Urbano Antonio Nariño, que es ese condominio que hay al frente de Corferias, eso se construyó pues en la época del gobierno de Rojas Pinilla. Entonces, claro, el tema del ladrillo al aire viene incluso antes de Salmona, pero los de Salmona no, pues pero lo del centro. Yo creo identificar algunos de estos edificios que está poniendo en su cuenta en redes sociales el señor Landau. Uno es la Fundación Santa Fe. La última foto es de la Fundación Santa Fe. ¿La de abajo a la derecha? Sí, la última foto. ¿Esa es la Santa Fe? Sí, señor. Okay. Sobre la calle 117. Y los otros, me da la impresión, son edificios, pero esta es impresión mía, en la 70 y pico abajo de la avenida. Y yo creo que hay uno que yo identifico tal vez en Colina Campestre, no sé. Bueno, Ricardo,
Sí, bueno, aclararle al secretario Landau que se dice es ladrillo a la vista, no ladrillo rojo porque todos los ladrillos son rojos, ni ladrillo al aire, se dice técnicamente ladrillo a la vista. Pero no vamos a darle ahora en la cabeza al señor Landau porque dijo ladrillo rojo. Pero pues un comentario, pero Néstor, también es importante a propósito del caso de Miguel Uribe Turbay, señalar algo que tal vez la gente desconoce, ya que se habla ahora del Centro Urbano Antonio Nariño, que es un fruto pues del resultado del taller de Le Corbusier aquí en Bogotá. Así es. Es que siendo Miguel presidente del Consejo de Bogotá, imprimió el Manual de Urbanismo y Sanitario de Bogotá, que es un voluminoso diseño de la estructura urbana de Bogotá que hizo el arquitecto austríaco Karl Brunner. Y allí aparecen todos estos diseños básicos que, mire usted, después de quién sabe cuántos años, y a raíz de ese manual de urbanismo ahora impresionan a algunos visitantes extranjeros. Ese es un manual bellísimo, que es muy detallado. Pero no le dé palo al subsecretario, porque no conocía Bogotá, hombre. Viene el subsecretario Landau y las torres esas altas, fue amable. Los comentarios que está haciendo Héctor, el señor Landau esta mañana, amables, quiero decir, claro, son amables con Bogotá. Claro, ojalá se los transmita al presidente Trump, que no fue tan amable con Bogotá hace unos días, pero claro que son amables. La foto esta de las torres esas muy altas, de las que están en las que publicó el señor Landau, son las que están un poco al sur del Colegio Nueva Granada, sobre la avenida Circunvalar, Néstor. Son esas torres gigantes de 25, 30 pisos que están ahí como en la calle 63 con avenida Circunvalar al costado occidental. Puro frente a la Manuela Beltrán, ¿no? Que queda al otro lado de la Circunvalar. Señor padre. Claro. No, es que yo celebro el comentario porque eso nos saca de estas disputas y estas peleas en las que estábamos. Entonces, una cosa muy agradable en torno a nuestra ciudad, en torno a lo que significa Bogotá y cómo todos estamos unidos. Mire cómo las redes se tejen. No sabíamos de que los abuelos del señor subsecretario habían estado en Bogotá. Entonces, qué chévere que nos saquen de esas disputas y esas peleas con este tipo de comentarios agradables. 7 de la mañana, 27 minutos. En segundos, información sobre el Congreso de la ANDI desde Cartagena. Estás escuchando Blue Radio. Los abogados del expresidente Álvaro Uribe radicaron ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación con la que buscan que se revoque la condena a 12 años de cárcel proferida en primera instancia por la juez 44 del circuito Sandra Heredia contra el ex primer mandatario por soborno en actuación penal y fraude procesal. En un documento de 904 páginas, los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana sustentan la solicitud para que el expresidente Uribe sea absuelto con base en la solicitud para que sean excluidas como prueba, por ejemplo, las interceptaciones hechas al teléfono del exmandatario por considerar que fueron realizadas de manera irregular. Adicionalmente, señala el escrito que no hay prueba de que se le haya pedido mentir a Juan Guillermo Monsalve, que fue testigo estrella dentro del caso. Dicen los abogados del expresidente Uribe que en su concepto la evidencia demostraba lo contrario a través de grabaciones e interceptaciones. Finalmente, los abogados Granados y Lombana consideran que las manifestaciones de la jueza al comienzo de la audiencia del 28 de julio no corresponden a manifestaciones comunes en un proceso penal y, según ellos, y esto vuelvo a leerlo textual, dan cuenta de la connotación política, subjetiva, sesgada e imparcial con la que se tramitó la etapa procesal. Desde el Congreso de la ANDI no fue el presidente Gustavo Petro, no lo invitaron y comenzaron después a cancelar en cascada los ministros que iban allí a tener algún nivel de interlocución con el empresariado, con la institucionalidad, la económica en Colombia. En Cartagena, Víctor Grosso. Néstor, sí, cancelaron el ministro de Hacienda, muy esperado aquí en este 10º Congreso Empresarial de la ANDI, canceló o se desmontó del viaje el ministro de Transporte, la ministra de Transporte, la ministra de Comercio, el ministro de Defensa también estuvo invitado en algún momento, el ministro de Trabajo, todos ellos dicen que en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, porque no fue invitado. Además de eso, pues también se ha hablado de economía sostenible, de inteligencia artificial, hacia dónde va el empresariado, hacia dónde va el país. Y uno de los hechos más emotivos en la primera jornada, que fue la de ayer, hoy se va a desarrollar la segunda jornada de este Congreso Empresarial de la ANDI, fue cuando el gremio le hizo un homenaje al fallecido, al asesinado congresista, senador Miguel Uribe. Pero para saber cuál fue el motivo de la no invitación al presidente Gustavo Petro, Néstor, me encuentro aquí en este punto Blue del Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena con el
con la persona que tuvo que haber enviado esa invitación, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Doctor Bruce, bienvenido a Blue Radio. Gracias por acompañarnos en este punto. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, Víctor. Gracias, Néstor, también, y a Blue por la invitación. Claro que sí, gracias por estar acá también. Usted es el anfitrión, esa era la palabra que se me estaba escapando. ¿Por qué no vino el presidente Gustavo Petro? ¿Hubo o no hubo invitación? Esa es una historia que no es una historia tan corta. Creo que ustedes ayer la relataron más o menos, pero la voy de alguna forma a resumir en pocas palabras. Nosotros durante el año 2022 invitamos al presidente, se acababa de posesionar, llevaba 5 días. Él se posesionó creo que el domingo, y el viernes estaba invitado a hablar con nosotros. Ese día, digamos, tuvimos que esperarlo, y fue de los primeros hechos que el país observó, digamos, donde él llegó, digamos, tarde, unas 3 horas. Tuvimos un discurso que no fue un discurso especialmente agresivo, pero inclusive fue un discurso que nos generó algunas ilusiones alrededor de política industrial que finalmente pues no terminaron en mucho, pero que estuvo, digamos, muy marcado por la llegada tarde de él. Eso pues al final no sabíamos si se refería a un hecho en particular con nosotros, a un problema que había tenido, o a una actitud en general de él, digamos. Luego, el año entrante, que fue el año 2023, lo volvimos a invitar, y luego, bueno, estuvo programado, todo el mundo estaba preparado, movieron sus viajes para alcanzar a verlo. Yo recuerdo que en ese momento aquí era si venía, si no, si tomó el avión, siempre hubo una incertidumbre alrededor de su presencia. Esa fue la pregunta, ¿no? Entonces, todo el mundo me preguntaba, casi que la pregunta que más me hacían: ¿el presidente va a venir? ¿El presidente no va a venir? Y yo no sabía. Pues a las 2 de la tarde en ese momento la ministra Susana Muhammad y el ministro Germán Umaña, que estaban aquí trabajando con nosotros, nos dijeron: el presidente no va a venir, no conocemos las razones, el presidente no va a venir. El presidente, el grupo de presidencia levantó el atril, se lo llevó, bueno, en fin, el podio donde él habla, el podio de presidencia, y finalmente no llegó. Al año siguiente, año 2024, 80 años de la ANDI, que fue el año pasado en Medellín, dijimos: vamos a preguntarle directamente al presidente si quiere ir, si no quiere ir, si él quiere estar, si no quiere estar, pues es decir, no vamos a invitar a alguien donde no quiere estar. Y entonces le pedí una cita en presidencia, y efectivamente estuve con él más de 1 hora, casi 1 hora y media realmente hablando de todo. Y finalmente, al final de la reunión me dijo: vea, Bruce, no me interesa ir, yo prefiero no ir a esos congresos, yo prefiero no estar con los grupos gremiales, me siento mucho más tranquilo estando en otros lugares, no me invite. Y esa fue pues realmente un rechazo, digamos, importante, pero además fue una... ¿pero él se lo dijo así? Él me dijo, no quiero volver a esos eventos, no me inviten. Él me dijo: no me invite. Y en eso quedamos. Entre otras cosas, me sorprende un poco, digamos, las cancelaciones de los ministros, porque en ese año vinieron algunos ministros y conversamos con ellos año pasado y tal. Yo creo que él no les ha contado a ellos que él tomó esa decisión. Y ellos han decidido por solidaridad, porque de alguna forma corrió como el rumor de que nosotros no lo queríamos invitar, pero en realidad fue la solicitud de él. Entonces, así estamos. Doctor Bruce, lo va a saludar desde la cabina principal en la ciudad de Bogotá nuestro director Néstor Morales. Néstor. Hola, doctor Bruce, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buen día, Néstor. Gracias a usted. Usted básicamente lo que está contando, narrando, es la historia de unos desplantes, ¿cierto? 2022, 2023 y el último 2024, cuando le dijo: no me invite. Pues en cierta forma sí es así. Luego habrá otros símbolos, y yo quiero decir que los símbolos son importantes realmente, y yo pues creo que los símbolos que hasta ahora hemos recibido pues no han sido especialmente buenos, pero igual nosotros si él hubiera querido conversar aquí, hubiéramos estado listos para conversar, y es parte de lo que nosotros siempre le hemos planteado a él. De hecho, no solamente él, sino algunos otros ministros con los que ha sido difícil la conversación, especialmente, digamos, el Ministerio de Salud. Ha sido muy difícil, no hemos logrado reunirnos ni una vez durante el ministerio de Guillermo Alfonso Jaramillo con él. Eso es muy complejo, porque aquí realmente lo que tenemos es un grupo muy importante de la sociedad que trabaja y hace muchas de las cosas que el gobierno quiere que la sociedad haga por sus ciudadanos, por los beneficiarios en el caso de la salud, del sistema de salud, y fíjese usted que la conversación ha sido muy compleja. Entonces, en realidad es por esa razón, digamos, básicamente lo que hicimos fue mantener la decisión que él tomó desde el año pasado. Doctor Bruce, ¿y por qué no contaron antes y a tiempo que el presidente Petro les dijo: hace 1 año no me invite? Néstor, entre otras cosas, porque no estoy tan seguro de que valga la pena, digamos, nosotros no pensamos ni siquiera que este iba a ser el tema tan importante. Le quiero decir, me parece valioso
que se dé este debate como se está dando, porque yo sí creo que los símbolos, las actitudes son importantes y las señales que se envían, digamos, desde el gobierno hacia los ciudadanos son importantes. Yo debo decir que celebro que se esté dando esta conversación en este momento en Colombia. Pero también le debo decir que yo tampoco quería, digamos, como de alguna forma ni dejar al presidente, digamos, en una posición incómoda, ni señalarlo. Habíamos trabajado con el resto de ministros durante el evento anterior, y en este evento en particular realmente teníamos, digamos, o queríamos oír ahora al ministro de Hacienda. Oí a Paola esta mañana hablando de todos los temas presupuestales y de los temas de reforma tributaria. Me parece curioso que, a pesar de lo importante de la tarea que se le viene, digamos, haya querido no estar o haya decidido no estar, porque yo sí creo que esa es una conversación que tenemos que tener. Y estaba también el ministro de Defensa al final del día de hoy para que nos hablara un poco de seguridad en el territorio. Esos eran los dos ministros que estaban realmente programados. Y entonces, Néstor, permítame un segundo, y entonces los otros ministros que dicen ya no quiero ir a la ANDI, ¿ellos sí estaban invitados o no? Sí. Porque yo nunca los vi dentro de la agenda académica pública. No estuvieron invitados, no estuvieron invitados a hablar, estuvieron siempre invitados a asistir, como están, por ejemplo, todos los congresistas. Entonces ellos estaban invitados a asistir, sí. Me pareció un poquito, digamos, ahí es cuando verdaderamente quiero volver al tema de que los símbolos y las señales sí son importantes. No sé qué símbolo y qué señal querían enviar, o bueno, digamos, tendría varias interpretaciones para eso. Doctor Bruce, queda un año, de todas formas, sí, de gobierno, y en ese momento pues no vinieron y pues están enviando las comunicaciones en solidaridad con el presidente Gustavo Petro. Pero ¿qué va a pasar en este año? Están totalmente rotas las relaciones del empresariado con el gobierno nacional y hay muchos temas todavía por resolver. El panorama fiscal, el tema de la salud, la reforma tributaria que se viene, el proyecto para bajar tarifas de energía, en fin. ¿Cómo van a tender nuevamente puentes? No, eso no es dable, digamos. Uno no se puede imaginar que el gobierno no quiera hablar con su sector productivo, o al revés, que el sector productivo no quiera hablar con el gobierno. Seguimos trabajando. De hecho, ayer, mientras estábamos aquí en la Asamblea, se logró, por ejemplo, usted lo sabe, el acuerdo alrededor del tema arrocero, y ahí trabajamos con la ministra de Agricultura y trabajamos con la ministra de Comercio y con la Superintendencia de Industria y Comercio, y eso es algo que, digamos, que está en este momento en funcionamiento. Entonces, yo lo que diría es, vamos a tener que seguir trabajando, pero es muy importante que los gobiernos además entiendan que son gobiernos para todo el mundo, que son gobiernos que no es cuestión de ser amigos o no ser amigos, no es cuestión de ser aliados o copartidarios o no. En realidad lo que estamos hablando es de un gobierno que está para gobernar un Estado, una nación, que tiene que conversar y que con la cual tiene que trabajar. Sí, Ricardo, de lo que ayer se habló, buenos días, y en este mismo sentido, en esta misma clave, el doctor Jaime Murra, que es el presidente de la Junta Directiva de la ANDI, dijo algo que es clave de cara a lo que viene, porque exactamente, aún queda un año del gobierno. Y el doctor Murra decía, mire, presidente además del Grupo Diana, decía, mire, no se puede hacer una gobernanza adecuada vía decreto. Y es un poco el riesgo que ocurriría en caso de que no se tiendan esos puentes o no se llegue a un mínimo de entendimiento por parte del gobierno, por ejemplo, con los empresarios. ¿Cómo ven ustedes ese camino en este último año de gobierno del presidente Gustavo Petro? Sí, claro, Ricardo, ese comentario es un comentario que todos compartimos, porque en realidad lo que había detrás de eso es, no se puede gobernar unilateralmente y no se puede tratar de manejar un país sin tener en cuenta a la sociedad y sin tener en cuenta, en este caso particular, digamos, a sus empresarios. Ese es un poco el mensaje que hay detrás de eso. Eso nos pasó, por ejemplo, con lo que han denominado el decretazo de la salud. Una discusión que es una discusión muy potente, muy fuerte, muy trascendente en términos de para dónde vamos en este país, en términos de salud. No se puede tratar de solucionar con un documento muy importante, él sí, porque lo emite el presidente de la República, lo profiere el presidente de la República y el ministro de Salud, pero que entre otras cosas no consulta la realidad ni consulta al resto de gente. Entonces, un poco el mensaje es, ustedes en realidad, o los gobiernos en general, no son elegidos para mandar. No es la función de un gobierno no es mandar. La función de un gobierno es liderar una sociedad, es liderar una comunidad. Y yo sí esperaría, usted lo está preguntando ahorita, que en este último año que falta, pues hombre, tratemos de trabajar conjuntamente. No tenemos que ser amigos, no somos amigos personales, pero sí tenemos la responsabilidad, cada uno en su papel en la sociedad, de tratar de hacer que a Colombia le vaya mejor. Sí, doctor McMaster, una última pregunta. Sí. Detrás del no me invite está el rompimiento entre el gobierno
y el gremio que representa al aparato productivo, a los empresarios en Colombia? Yo realmente le voy a confesar, Néstor, que ese día terminamos muy cordialmente. O sea, no fue, no me invite, hasta luego, no quiero hablar más con usted. No, él me hablaba un poco como de su voluntad de querer estar en estos eventos. Incluso le pregunté, presidente, ¿y por qué usted a veces llega tarde? ¿O por qué a veces, por qué nos plantó el año pasado? Y entonces lo que él me dijo es, a mí a veces me programan cosas con las que yo ni siquiera estoy de acuerdo, y cuando me encuentro con la agenda por la mañana me encuentro con que eso está programado. Y de repente la verdad es que yo ni siquiera lo tenía pensado o no estaba interesado en ir. Yo no sentí en ese momento que eso fuera así. De hecho, fíjese usted que el año pasado, pues en todo caso tuvimos una conversación con algunos de los ministros, pero es que ese mensaje no se lo pueden enviar al país. El mensaje de que yo no hablo con los gobernados es un mensaje, pues por decirlo menos, digamos, pero es que es diferente no hablo con los gobernados a no voy al Congreso. No, me refiero a que no hubieran venido los ministros. Sí. ¿Usted a alguno de sus ministros le ha contado este cuento de la reunión con el presidente y le ha dicho, oiga, esto no es nuevo, es el propio presidente el que nos notificó de que no quería que lo invitáramos? Sí, Néstor, me he tomado el trabajo de hacer eso y me parece buena pregunta porque me he tomado el trabajo, inclusive les he dicho, yo creo que usted no está completamente informado de cuál es la realidad. A mí me parece que hizo bastante daño, digamos, esa declaración que dio el señor Saade cuando dijo que por solidaridad, si el presidente no va, nadie debe ir y demás, porque en realidad ninguno de ellos en realidad tuvo la oportunidad, y el presidente, yo inclusive lo dije en algún mensaje, le dije, pregúntele al presidente, pregúntele por esa reunión, yo les puedo dar la fecha exacta, la organizó la doctora Laura Sarabia, hablamos hora y media, es más, fue por insinuación de la doctora Laura Sarabia que se dio la reunión, porque yo la llamé a preguntarle al presidente qué está pensando, quiere ir o no quiere ir, me dijo, hagamos una cosa, pregúntele directamente, le voy a organizar una reunión. Me fui para allá y organizamos la reunión y hablamos, y no terminó mal la reunión, entonces a mí me parece que también haya habido... Esa reunión que debió ser hace un año, más o menos, ¿cierto? Sí, en junio del año pasado, yo debo tener la fecha ahorita aquí. Un año largo y agosto del 2025, la relación... La personal y la institucional lo que ha hecho es deteriorarse. Esa relación no ha mejorado. No ha mejorado, y la verdad hemos tenido, y eso debo decirlo, y yo no quiero decir que esto es ni mucho menos reacción a eso, pero la verdad es que de allá hacia acá hemos tenido una gran cantidad de comentarios desapacibles, ataques, señalamientos, estigmatización. No ha sido fácil, lo debo decir, y yo también, digamos, de alguna forma reclamo, digamos, como ciudadano, el tratamiento que eventualmente le dan los gobernantes a estamentos y a grupos de la sociedad, sí. Sí, pues ya vamos en el complot, ¿no? La última acusación a usted es que usted participa en el complot de la conspiración para tumbarlo. No, pero pues imagínese que pregunta que si el doctor McMaster era uno del interlocutor de Álvaro Leiva en la famosa grabación. ¿Tienen de casualidad invitado a Álvaro Leiva al Congreso de la ANDI? No, Álvaro Leiva no es amigo nuestro tampoco, no. Vale. Doctor McMaster, gracias por estos minutos, le deseo suerte en su congreso. No, y gracias a ustedes por estar aquí, por el cubrimiento. Gracias. Ahora, le hago una pregunta final a modo de reflexión. Sí. ¿Usted cree que lo que no ha funcionado bien en los últimos años, esa relación empresarios-presidente, y la no invitación o el no me invite, pues es una demostración de ello? ¿Usted cree que esa relación tiene alguna posibilidad de mejorar en este último año de gobierno? Pues Néstor, yo lo que le diría es que tenemos la responsabilidad todos de tratar de que mejore. Si lo logramos o no ya lo veremos, pero nosotros necesitamos seguir trabajando estos 350 y tantos días que nos faltan de gobierno, porque hay muchas cosas que pasan en ese país que le interesan al gobierno y que afectan a la comunidad. Le quería mencionar una cosa. Usted han dado un cubrimiento interesante, digamos, durante estos 2 días también a la avenida, por ejemplo, de los 2 senadores norteamericanos que vinieron al evento y que han tenido la oportunidad además de conversar con algunos funcionarios de gobierno que se verán mañana con el presidente de la República, y el senador Bernie Moreno estuvo inclusive en el sepelio el día de ayer. Ese fue el resultado de un trabajo nuestro, por ejemplo, en buscar que efectivamente la relación con Estados Unidos sea una relación mucho más operativa, y yo creo que vamos muy bien. Esto nunca se había visto, que vinieran 2 senadores. Hoy llega el senador Rubén Gallego, llega a las 9 de la mañana y lo vamos a tener acá también, y hablarán esta tarde en el evento. Nosotros tenemos la obligación, Néstor, de tratar de que a Colombia le vaya bien. Esa es la obligación que tenemos. A veces nos toca pararnos firmes en algunas posiciones y tenemos que contar qué cosas nos pero parecen. Doctor Bruce, el gobierno no tiene algo de razón
en decir no vamos a esos congresos, no nos inviten, porque esos congresos de empresarios se volvieron escenarios de diatribas contra el gobierno? Es decir, para ejercer todo el antipetrismo. Pues fíjese que no creo, Néstor. Si usted le hace un registro de lo que ha sucedido hasta ahorita, no creo que haya una sola persona que en las intervenciones públicas haya hablado mal del gobierno. No creo. Y es más, nosotros, si usted me pregunta a mí, yo tengo el firme propósito de que este no sea un congreso, esta edición no sea una edición contra el gobierno. No vamos a hablar seguramente de algunas situaciones complejas, pero no vamos ni señalar personas ni culpabilidades, porque lo verdaderamente importante hoy es saber cómo salimos de los problemas que tenemos y cómo soñamos en adelante. Y así lo dije inclusive en el discurso de instalación. Aquí no venimos a hacer oposición al gobierno y no es la intención nuestra. La intención nuestra es tratar de tocar los temas profundos, los temas de fondo, y poder sacar adelante o aportar dentro de lo que nosotros podemos aportar para que logremos salir de esos problemas. No creo eso, Néstor. ¿Van candidatos petristas, por ejemplo? Bueno, estuvo ayer Susana Muhammad, estuvo hablando aquí. La vi por acá, sí. Aquí Víctor la tuvo, ahí saqué unas fotos además en el Twitter. Estuvo Roy Barreras, que pues ha sido pues el embajador del presidente Petro en el Reino Unido. Gustavo Bolívar lo vi programado bien, está confirmado. Mañana. Está programado Gustavo Bolívar, pero Ricardo va a ser quien nos va a ayudar en la moderación de esa conversación. Lo estamos esperando. Sí, estaba invitada también María José Pizarro, que nos canceló a raíz, pues dijo ella que de la muerte y el asesinato de Miguel Uribe, pero ella está también programada, sí. Vale. Doctor McMaster, le deseo un feliz día y un feliz congreso allí en Cartagena. Muy amable. No, gracias a ustedes, Néstor. Gracias a todos. 7:45 a.m. Víctor, este cuento del presidente Petro pidiéndole a la ANDI que no lo invitaran, esto no estaba contado, ¿no? No estaba así con esos detalles, no estaba contado. Y entonces, pues, uno sí se pregunta, bueno, no quería que lo invitaran y después como que todo ese show, ¿no? De por qué no me invitaron y entonces yo me solidarizo con el presidente, entonces yo no voy por allá a hablar con nadie. Pero también de fondo, Néstor, aquí ya se está retirando por aquí, doctor Bruce, tranquilo, puede pasar porque va a los actos inaugurales, muchas gracias. Pero también se están preguntando, Néstor, si hubo una instrucción presidencial a raíz de ese trino, lo mencionaba el doctor el de Alfredo Saade, sí, claro, para que los demás ministros no vinieran, porque el ministro de Hacienda ya estaba confirmado, estaba en la agenda, en el cronograma. De hecho, ese espacio se lo cedieron hoy al presidente de CAF, que es colombiano, Sergio Díaz Granados. También estaba la ministra de Comercio programada también. Bueno, estaban invitados, él lo mencionó. Entonces la pregunta es si hubo una instrucción presidencial para que no vinieran los ministros cuando el presidente Petro, pues, según la versión o presidencial, dice, yo no quiero que me inviten. Nadie va a contar, Andrés, como Benedetti contó, dijo, la familia de Miguel Uribe nos pidió que no viniéramos al sepelio de ayer. Aquí es el presidente Petro pidiendo que no lo invitaran al Congreso de hoy. Es decir, estamos llenos de vetos, y yo no sé si la instrucción de que los ministros no fueran, que yo realmente creo que querían ir, Néstor. Yo siempre he visto a los ministros muy contentos participando en esos congresos gremiales, incluso recibiendo críticas, dialogando. Yo no sé si fue presidencial o cómo se llamará eso, saádica. Es decir, porque pues ese señor Saade parece haber tomado tanto poder en la Casa de Nariño que él fácilmente puede ser el autor de esa instrucción. Y yo no creo, Néstor, francamente, que en el último año esto vaya a mejorar, porque yo percibo que el último año del presidente va a ser un año dedicado a hacer manifiestos, a dejar en claro cosas, a desinhibirse ideológica y personalmente. O sea, ya cuando tenemos al presidente atreviéndose incluso a publicar en su cuenta de Twitter videos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, eso es él quitándose todas las cadenas y siendo él mismo, y ese Andrés, él mismo que él va a hacer este último año, no le gustan estas cosas. Alguien del gobierno diciendo, mire, señores empresarios, la situación fiscal es esta, necesitamos apoyo, necesitamos pasar una reforma tributaria, necesitamos que ustedes nos apoyen con este impuesto, no sé, cualquier cosa. ¿No es este el escenario para tender esos lazos, para buscar ese tipo de apoyos? Porque se vienen unos proyectos muy importantes para el gobierno nacional. Miren el mensaje de Alfredo Saade, el jefe de despacho presidencial, hace 5 días. Hace 6 días, en realidad, el 8 de agosto. Ningún miembro del gobierno nacional debe asistir al Congreso de la ANDI. Si no invitan a la cabeza,
nadie debe asistir, así de sencillo. Claro, Ricardo, para quien se pregunta, pues es una instrucción, no hay duda de ello. Es una instrucción, pero no es distinta a la tendencia que ha marcado el señor presidente. O sea, el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, ha caracterizado su narrativa por una confrontación ideológica contra los empresarios siempre. Los tacha de vendepatrias, de esclavistas, les ha dicho fascistas, les ha dicho desagradecidos con Colombia, que no aportan lo suficiente, y esto, por supuesto, deteriora el diálogo institucional, porque se necesita poder conversar entre las empresas y el gobierno, no solamente por los temas económicos, por todo. ¿O usted cree que la ministra de Comercio dice que no va a la ANDI y que se pliega a la instrucción? ¿Y quiénes hacen el comercio en Colombia? El comercio lo hacen los empresarios, son los importadores y los exportadores. O sea, no es desde el gobierno que se puede generar una política vacía sin la participación de los empresarios. Pero adicionalmente, ese uso frecuente de las alocuciones, en donde siempre los empresarios están del otro lado, del lado de los malos, según el presidente, pues llega un punto en que no tendría ninguna razón él para querer estar en ese espacio, como se lo dijo al doctor Bruce McMaster, porque siempre los ha catalogado como enemigos. El que no se enteró, el presidente. Néstor, mire, el que no se enteró de eso fue tal vez el pastor Sade Víctor, que escribe lo siguiente, comillas: ningún miembro del gobierno debe asistir al Congreso de la ANDI. Si no invitan a la cabeza, nadie debe asistir. Así de sencillo. Tal vez Sade no sabía que fue el propio presidente de la República el que dijo no me inviten, no me gusta. Que no lo invitara. Néstor, claro. Este ha sido quizá uno de los periodos más retadores para los empresarios, que por supuesto necesitan tener un diálogo fluido con el gobierno. No necesitan estar de acuerdo en todo con el gobierno, pero es que la acción del gobierno, los decretos que expide, la reglamentación, las protecciones arancelarias, las reformas tributarias, la reglamentación, por ejemplo, del sector energético, digamos, en absolutamente todos los aspectos es muy importante esa comunicación fluida entre gobierno y Estado y gobierno y empresas. Y en este gobierno ha sido muy difícil para los empresarios, han recibido muchísimos desplantes, eso es innegable. Los enumeraba el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, todos los desplantes que ha recibido él como líder gremial, y seguramente muchos de sus agremiados. Pero justamente cuando la cosa es tan difícil, cuando la comunicación es tan difícil, es cuando es más importante aún esa labor de cancillería que hacen los gremios. Es que los gremios, a diferencia de los partidos políticos, no son espacios para ejercer oposición, son espacios justamente para lograr tender puentes en medio de profundas diferencias. Entonces, pues yo entiendo, por supuesto es muy difícil si a uno le llegan tarde, le desplantan, le dicen no me invite, pero eso implica incluso un desafío más grande para el líder gremial, para los gremios, y no aplica únicamente para la ANDI, sino para todos, de ver cómo construye puentes en medio de esas enormes dificultades. Y yo creo que en eso sí es, pues no solo pierden los funcionarios que no asisten, sino pierden también los empresarios que seguramente quieren, que están allá congregados en Cartagena y quieren saber cómo va a ser el marco fiscal de mediano plazo, pero cómo va a ser la reforma tributaria. Pero arranquemos aquí con algo, y es que... Ricardo, perdóneme, menciono muchos mensajes que me están poniendo, yo me imagino que son compañeros ideológicos del presidente petristas, diciendo que es que los ricos, que es que los oligarcas, que se tapan unos a otros, pues es que estos son los explotadores, eso no permite, que estos son los tacaños eso del no país. Permite una interlocución, Néstor, pero lo que le quería decir antes de que Álvaro intervenga es que, si ustedes se fijan, también en este último año ha sufrido una transformación el gobierno del presidente Gustavo Petro. Su entorno, las personas más cercanas, han cambiado de entonación. Digamos, ya, más radicales. Por ejemplo, el doctor McMaster nos decía, Laura Sarabia, que será seguramente embajadora en Londres, era la persona que al final tendía puentes entre diferentes sectores y el presidente de la República. Laura Sarabia ya no está en el entorno del presidente. El presidente hoy está rodeado por Alfredo Saade, por Augusto Rodríguez, y pare de contar. Angie. Angie Rodríguez. Lo que hay es un enfrentamiento. 53 minutos. Esa relación de empresarios y gobierno parece rota el día de hoy, que es el congreso de ellos en Cartagena. Señor Álvaro. Hay un enfrentamiento muy grande entre gobierno y establecimiento empresarial y político, porque con el Congreso también la situación es muy tensa. Mi columna esta semana, El Espectador, es preguntándome por qué no ha habido negociación entre ese establecimiento y el gobierno.
porque después de unos intentos de diálogo iniciales se rompió todo, porque además los empresarios y los políticos aprovecharon que Petro cometió el error de romper primero la coalición partidista y lo han enfrentado duramente desde el Congreso, desde las Cortes, los gremios, los medios. Y yo creo que consideran, sobre todo después de que le ganaron la puja por la reforma a la salud en la opinión pública y los escándalos de corrupción, que pueden atajar a Petro. ¿Y por qué no han negociado? Yo creo que es que ni la clase política ni el establecimiento económico se han sentido amenazados realmente, más allá de la retórica por Petro. No sintieron que tenían que negociar porque, a diferencia de Trump, Petro no golpeó donde duele. Y menciono a Trump porque es que hay un cambio grande en el mundo, sobre todo en presidentes populistas, hacia gobiernos donde se impone. Decía Bruce McMaster que la función de un gobierno no es mandar. Eso lo está cambiando Petro, y lo está cambiando Bukele, y lo está cambiando Milei, que al contrario, los gobiernos mandan y hasta las empresas más grandes del mundo obedecen. Y cuando los congresos bloquean, pues gobiernan por decreto. No. La pregunta es si realmente esa polarización tan grande está atajando a Petro. Yo creo que le favorece a Petro en la medida en que lo radicaliza hacia un comportamiento más trumpiano. Me está haciendo un análisis. Pero eso que está describiendo alrededor del populismo, Álvaro, pero el tema era sí, sobre la relación entre empresarios y gobierno. Pero eso que está describiendo Álvaro, de que el gobierno manda y que si no, pues lo hace por decreto y tal, eso en Colombia no puede pasar. Es que yo creo que hay una cosa que es muy interesante del diseño institucional colombiano, y es que definitivamente tenemos un presidente y un sistema presidencial con muy pocos poderes. Por fortuna, digo yo, el hecho de que tengamos el Banco de la República, por ejemplo, totalmente independiente y que es el que maneja las variables macroeconómicas más importantes, hace, a mi modo de ver, que estemos llegando a una conclusión, que es que cada vez es menos, incide menos el gobierno en el desarrollo de la economía. El gobierno tiene unas ideas, tiene unas políticas, dice unas cosas, hace otras, y la economía va ahí. Entre otras cosas, aquí, por ejemplo, con frecuencia, cada vez que hay un indicador económico, y los indicadores económicos de estos 3 años no han sido tan malos como se esperaban, al contrario, ha habido unos positivos. Cada vez que se menciona un indicador de esos, alguien dice, pero eso no es por el gobierno. Eso es una muestra de que en realidad el gobierno incide cada vez menos, y digo yo por fortuna, en la economía. Eso está absolutamente probado en el Perú. En el Perú no hay gobierno hace 3 o 4 años, y es una economía relativamente bollante. Es una buena referencia, de acuerdo. Totalmente en desacuerdo. 7:56. Totalmente en desacuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Usted suele estar en desacuerdo. ¿Qué cosa tan extraña? A ver, señor. ¿Cuál mala relación de Petro con los empresarios? Si a los cacaos de los bancos les entregó la reforma pensional con un bonito de 4 billones de pesos al año. ¿Se acuerda el discurso cuando el doctor Gilinski en la República lo nombraron empresario del año? Fue allá y le echó toda clase de loas. ¿Cuál es? Por ejemplo, aquí tengo... Pero es que esa es una relación personal, Aurelio, la relación de Jaime Gilinski pero déjeme, se me va a destruir, déjeme jamás lo destruiría, Aurelio. Si me va a destruir, déjeme terminar. Entonces, aquí tengo ante mis ojos una declaración del doctor Malagón de la Asociación Bancaria, en la que resalta el éxito que ha tenido el llamado Pacto por el Crédito con subsidios del gobierno a la tasa de interés. Es que hay empresarios de empresarios. Con los cacaos la relación es perfecta. Acaba de declarar a SACIR la entrega de Mulalolo Guerrero con vigencias futuras, con todos los juguetes de la 5G. Lean las declaraciones de Juan Martín Caicedo Ferrer sobre el comportamiento, Aurelio, de Petro y las concesiones viales. Les ha subido los peajes 3 veces al año. ¿Cuál mal de los cacaos? Otra vez. 3 doritos después de que dijera el doctor Malagón eso, el presidente Petro salió y dijo totalmente lo contrario. El pacto por el crédito fracasó. Aurelio está contando un pedacito de las historias para justificar la tesis de que No.
lo que están contando ustedes son las palabras de Petro, y yo estoy hablando de los hechos. Le entregó al capital privado el ferrocarril La Dorada Chiriguaná. Es que no ha hecho sino servirle a los grandes cacaos. ¿De qué están hablando? Bueno, puede que se agarre con McMaster por las EPS y un poco cosas ahí, lo que le da aplauso para la galería. Aurelio, pero, hombre, no cuadró el negocio de las OPAs. Víctor, usted que vive tan pendiente de las OPAs, no sacó pero más que cuadrarlo fue terminar de hacer una regulación, pero eso lo cuadraron entre los empresarios, entre los Claro, pero la agresividad también es innegable, la agresividad del presidente, diciéndoles que a esa transacción la sopa por Nutresa. Que han liderado complots, que son esclavistas, que se oponen a las reformas sociales, que se oponen al avance de los derechos de los trabajadores. Fachos, que son los explotadores de los derechos de los trabajadores. Yo insisto en mi comentario a propósito del de Aurelio. Es probable que algunas de las cosas que Aurelio esté diciendo, o todas, sean ciertas. Efectivamente, ha entregado unas concesiones, se ha visto obligado a mantener otras, entre otras cosas porque el presidente no las puede acabar. Así de simple. Si el presidente hubiera podido acabarlas, si el sistema jurídico se lo hubiera permitido, si tuviera eventualmente unas mayorías de aplanadora en el Congreso de la República, quizá lo hubiera hecho, pero es que tenemos un presidente que tiene muy pocos poderes. Por eso el presidente dice mucho más de lo que hace, no solamente porque ese es su método y su estilo y siempre ha sido así, sino porque en realidad los presidentes en Colombia cada vez tienen menos poder. Bueno, o tienen menos poder o dice más de lo que quisiera hacer. Son las 8 en punto en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Los abogados del expresidente Álvaro Uribe radicaron ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación con la que buscan que se revoque la condena a 12 años de cárcel proferida en primera instancia por la juez 44 del circuito Sandra Heredia contra el ex primer mandatario por soborno en actuación penal y fraude procesal. En un documento de 904 páginas, los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana sustentan la solicitud para que el expresidente Uribe sea absuelto con base en la solicitud para que sean excluidas como prueba, por ejemplo, las interceptaciones hechas al teléfono del exmandatario por considerar que fueron realizadas de manera irregular. Adicionalmente, señala el escrito que no hay prueba de que se le haya pedido mentir a Juan Guillermo Monsalve, que fue testigo estrella dentro del caso. Dicen los abogados del expresidente Uribe que en su concepto la evidencia demostraba lo contrario a través de grabaciones e interceptaciones. Finalmente, los abogados Granados y Lombana consideran que las manifestaciones de la jueza al comienzo de la audiencia del 28 de julio no corresponden a manifestaciones comunes en un proceso penal y, según ellos, y esto vuelvo a leerlo textual, dan cuenta de la connotación política, subjetiva, sesgada e imparcial con la que se tramitó la etapa procesal. Esta apelación de 904 páginas se suma a la solicitud que hizo en el mismo sentido la Procuraduría. El tiempo corre porque los términos para la segunda instancia